Bienvenidos a un viaje al corazón de lo desconocido, donde la realidad se desdibuja y las sombras cobran vida. Hoy les traigo 10 historias de terror, cada una con un misterio oscuro y escalofriante que desafiará tu valentía. Desde muñecas con miradas que parecen seguirte hasta bosques llenos de estatuas que observan cada uno de tus movimientos. Prepárate para escuchar relatos que no te dejarán dormir, porque en cada rincón de estas historias hay algo esperando a ser descubierto, o tal vez, algo esperando a encontrarte. Así que, si tienes el coraje de seguir, te invito a quedarte y acompañarme en este recorrido hacia lo macabro. Que comience el terror. La carretera del susurro. La noche había caído como un manto oscuro sobre el pequeño pueblo de Rockwood. Las luces de las casas se apagaban una a una, dejando las calles envueltas en un inquietante silencio. Sin embargo, a pocos kilómetros de allí, una carretera serpenteaba entre un bosque denso y sombrío, conocida por todos como la carretera del susurro. El lugar se había ganado su nombre tras décadas de accidentes inexplicables. Los supervivientes afirmaban escuchar voces susurrando en la penumbra, guiándolos hacia el desastre. Los rumores hablaban de algo más que simples alucinaciones, se decía que la carretera estaba maldita. Intrigados por las historias y armados con cámaras, linternas y valentía, 4 amigos decidieron investigar. Laura, una amante de los misterios paranormales, lideraba el grupo. Junto a ella estaban Arek, quien nunca se tomaba nada en serio, Julia, su mejor amiga, y Marcos, quien había tenido un hermano que murió en un accidente en esa misma carretera años atrás. Cada uno tenía un motivo diferente para enfrentarse al miedo, pero compartían una cosa, la curiosidad insaciable. Llegaron al comienzo de la carretera pasada la medianoche, el momento en que los eventos extraños solían ocurrir según las leyendas. Laura encendió una grabadora de audio, mientras Julia revisaba su cámara para asegurarse de que captara cualquier anomalía. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión que parecía impregnar todo el entorno. Las hojas de los árboles apenas se movían, pero un susurro leve, como si el bosque respirara, los puso en alerta. Mientras caminaban por el borde de la carretera, el grupo comenzó a notar detalles perturbadores. Había marcas en el asfalto, como si algo lo hubiera arañado con fuerza, y señales de tráfico caídas, cubiertas de moho y óxido. Julia señaló un árbol cercano donde alguien había grabado las palabras "No mires atrás" con letras temblorosas. Eric bromeó, intentando aligerar el ambiente, pero nadie rió. Algo en el aire hacía que incluso sus bromas se sintieran fuera de lugar. El primer incidente ocurrió apenas 20 minutos después de comenzar. Una densa niebla se formó de repente, cubriendo el camino y envolviéndolos en un espeso manto blanco. Laura intentó grabar el fenómeno, pero su cámara dejó de funcionar sin explicación. El grupo se detuvo, nervioso, mientras los susurros comenzaron a intensificarse. Eran palabras ininteligibles, pero sonaban cercanas, como si algo o alguien estuviera justo detrás de ellos. Marcos, con la linterna temblando en su mano, se giró bruscamente al escuchar lo que parecía ser su nombre entre los susurros. Los demás lo siguieron, pero no había nada allí. Solo árboles torcidos y sombras alargadas que parecían moverse cuando no estaban mirando. Julia sugirió que regresaran al auto, pero Laura insistió en continuar. Era demasiado tarde para echarse atrás, estaban en el corazón de la carretera. El grupo avanzó lentamente, pegados unos a otros. Los susurros parecían venir de todas partes, como si los rodearan. Laura revisó la grabadora, esperando haber captado algo, pero en lugar de los sonidos normales del bosque, escucharon una voz gutural repitiendo: "Sigue caminando". Sus manos temblaron mientras compartía los audífonos con los demás. La voz no era humana. De pronto, Arek gritó, señalando un par de luces en la distancia. Parecían los faros de un auto que se acercaba a toda velocidad. Se apartaron del camino justo a tiempo, pero no había ningún vehículo. Las luces pasaron de largo y desaparecieron en la niebla, dejando solo el eco de un motor que nunca existió.
Julia comenzó a llorar, abrumada por el miedo, mientras Marcos trataba de calmarla. Sin embargo, él también estaba aterrado. La carretera parecía no tener fin. Cada paso que daban nos acercaba más a algo que no podían ver, pero que sentían claramente. Laura empezó a sospechar que no estaban solos. A lo lejos, entre los árboles, vio lo que parecía ser una figura encorvada observándolos. Parpadeó, pero ya no estaba. No dijo nada a los demás, temiendo que cundiera el pánico. En un claro del bosque, encontraron un coche destrozado. El parabrisas estaba roto, y las puertas estaban abiertas, como si sus ocupantes hubieran salido corriendo. Al acercarse, Marcos notó algo en el asiento trasero, una foto de su hermano. El hallazgo lo dejó paralizado. Julia intentó consolarlo, pero él parecía hipnotizado. «Él está aquí», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Las cosas empeoraron cuando decidieron regresar. La niebla era aún más espesa, y los susurros ahora eran constantes. No solo escuchaban palabras, sino risas y llantos. Laura trató de mantener la calma, pero una sensación de asfixia la invadió. Era como si algo invisible los estuviera empujando hacia la desesperación. De repente, Arek desapareció. Uno a uno, los amigos se dieron cuenta de que no estaba con ellos. Gritaron su nombre, pero solo el eco de sus voces respondió. En su lugar, un nuevo susurro se levantó entre la bruma, uno menos. Julia, aterrada, tomó la mano de Laura y corrieron sin rumbo fijo, dejando atrás a Marcos, quien seguía buscando señales de su hermano. Cuando Laura y Julia llegaron al auto, notaron que todas las ventanas estaban empañadas desde adentro. Al limpiarlas, encontraron palabras escritas en el vidrio: «Nunca escaparán». Antes de que pudieran reaccionar, algo golpeó la parte trasera del coche, sacudiéndolo. Julia gritó mientras Laura intentaba encender el motor. Marcos nunca regresó. Cuando Laura y Julia finalmente salieron de la carretera, ambas estaban en estado de shock. Intentaron explicar lo que había sucedido a la policía, pero nadie les creyó. El caso se archivó como otro accidente en la carretera del susurro. Sin embargo, días después, Laura revisó la grabadora y descubrió algo escalofriante. En los últimos minutos de la cinta, podía escuchar claramente la voz de Marcos diciendo: «Estoy aquí, con ellos». El huésped del último piso. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del Hotel Riverside, un edificio imponente y algo deteriorado que se alzaba como un gigante olvidado en medio de la ciudad. Era el primer turno nocturno de Daniel, el nuevo recepcionista. A sus 20 años, estaba emocionado por tener un trabajo que parecía sencillo, aunque no podía negar que el ambiente del lugar le causaba cierta inquietud. Los pasillos estaban mal iluminados, y el crujido constante de las viejas tuberías parecía susurrar secretos olvidados. Pero lo que más lo intrigaba era el último piso, clausurado desde hacía décadas y del que todos hablaban en voz baja, como si fuera un tema prohibido. Durante su orientación, el gerente, un hombre mayor llamado don Ernesto, le había advertido específicamente que nunca subiera al último piso. «Está cerrado por una razón», había dicho con gravedad. Daniel pensó que aquello era ridículo, una simple táctica para asustar a los nuevos empleados o evitar accidentes. Sin embargo, la mirada severa de don Ernesto lo hizo dudar. Esa noche, sin clientes en el vestíbulo y con el hotel sumido en el silencio, Daniel no pudo evitar que la curiosidad lo invadiera. Pasada la medianoche, mientras revisaba el libro de registro, algo llamó su atención, una reserva inesperada. El sistema mostraba que la habitación 708 estaba ocupada. Daniel frunció el ceño. Sabía que ese número correspondía a una habitación en el último piso, que se suponía que estaba vacío y clausurado. Pensó que debía ser un error del sistema o alguna broma del personal. Aún así, decidió investigarlo. Tomó una linterna y subió al ascensor, sintiendo como el corazón le latía con fuerza mientras pulsaba el botón del 7º piso.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Daniel se encontró frente a un pasillo oscuro y cubierto de polvo. El aire era pesado, casi sofocante, y las paredes estaban marcadas con manchas de humedad que parecían formas retorcidas. A medida que avanzaba, su linterna iluminaba puertas numeradas, todas cerradas con tablones. Sin embargo, al llegar al final del corredor, vio algo extraño: la puerta de la habitación 708 estaba intacta, como si nunca hubiera sido clausurada. La curiosidad superó su miedo, y Daniel giró lentamente el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando una habitación sorprendentemente limpia y bien iluminada. Era como si hubiera sido congelada en el tiempo. Había una cama perfectamente tendida, un escritorio con una lámpara encendida y una maleta abierta junto a un armario. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el hombre sentado en la cama, mirando por la ventana. Vestía un traje gris anticuado y tenía el cabello peinado hacia atrás. Su expresión era distante, pero no parecía sorprendido por la presencia de Daniel. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Daniel, tratando de mantener la compostura. El hombre giró lentamente la cabeza y lo miró con una sonrisa tenue. «Llevo esperando mucho tiempo», respondió con una voz profunda y pausada. Daniel notó que el hombre no tenía sombra, a pesar de la luz de la lámpara. Algo en su presencia era profundamente inquietante, pero Daniel no podía apartar la mirada. El hombre se presentó como el señor Beaumont y le pidió a Daniel que se sentara. Aunque todo en su interior le gritaba que se fuera, Daniel obedeció. Beaumont comenzó a hablar sobre su estadía en el hotel, mencionando detalles que parecían sacados de otra época. Hablaba de cenas elegantes en el comedor, bailes en el salón principal y noches de lujo que el Riverside ya no ofrecía. Daniel se dio cuenta de que estaba describiendo eventos que habían ocurrido décadas atrás, antes de que el hotel cayera en decadencia. Mientras hablaban, Daniel notó que el reloj en la pared marcaba siempre la misma hora, las 3:15. Intentó encender su teléfono para verificar la hora real, pero la pantalla estaba en negro, como si algo drenara toda la energía del dispositivo. Beaumont pareció notar su nerviosismo y le dijo con una sonrisa tranquilizadora: «El tiempo no es importante aquí». Esa frase hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Daniel. Beaumont comenzó a contarle sobre la noche en que quedó atrapado en la habitación. Según él, había intentado marcharse varias veces, pero siempre terminaba regresando al mismo lugar. «El hotel no me deja ir», dijo con una mirada que parecía atravesar a Daniel. Aunque su tono era calmado, sus palabras estaban cargadas de una desesperación contenida. Daniel quiso preguntarle más, pero de repente, la lámpara del escritorio comenzó a parpadear. La luz se apagó por completo, dejando la habitación en una penumbra opresiva. Daniel encendió su linterna, pero ahora la habitación parecía diferente. Los muebles estaban cubiertos de polvo, las sábanas estaban rasgadas y había marcas de arañazos en las paredes. Beaumont ya no estaba sentado en la cama, pero su voz resonó desde algún lugar de la habitación. «Ahora tú también formas parte del hotel», dijo con un tono que hizo que el corazón de Daniel se detuviera por un segundo. El pánico se apoderó de él. Corrió hacia la puerta, pero ésta no se abría. Golpeó con todas sus fuerzas, gritando por ayuda, pero solo escuchaba el eco de sus propios gritos. De repente, una sombra enorme y deformada apareció en el espejo del armario. Parecía una versión grotesca de Beaumont, con ojos hundidos y una sonrisa antinaturalmente amplia. Daniel cayó al suelo, paralizado por el miedo. Cuando finalmente logró abrir la puerta, salió corriendo al pasillo. Sin embargo, el corredor parecía interminable. Cada vez que doblaba una esquina, regresaba al mismo lugar. Desesperado, trató de regresar al ascensor, pero este ya no estaba allí. En su lugar, había un enorme agujero negro que parecía absorber la luz de su linterna. Daniel retrocedió, tropezando, mientras sentía que algo lo observaba desde la oscuridad.
De repente, se despertó en el vestíbulo del hotel, con el uniforme desarreglado y el libro de registro abierto frente a él. Miró el reloj en la pared, eran las 6 de la mañana. Todo parecía normal, pero algo dentro de él sabía que no lo era. Revisó el sistema y vio que la habitación 708 ya no figuraba en los registros. Sin embargo, en el libro de registro, encontró escrito con letra temblorosa: «Gracias por visitarme». Esa noche, Daniel renunció al trabajo y abandonó la ciudad. Pero el recuerdo de Beaumont y del último piso lo perseguiría por el resto de su vida. A veces, en sus sueños, veía la puerta de la habitación 708 abriéndose lentamente, con una voz familiar que susurraba: «Vuelve cuando quieras». Ecos de la cabaña maldita. La cabaña se alzaba entre los árboles como un guardián solitario, con su madera desgastada por los años y las ventanas cubiertas de polvo, que parecían ojos observando a todo aquel que se acercara. La familia Hernández había decidido mudarse allí después de una serie de desgracias económicas que los obligaron a abandonar la ciudad. Laura, la madre, estaba convencida de que este cambio les traería tranquilidad. Carlos, su esposo, compartía su optimismo, aunque el ambiente lúgubre del lugar lo inquietaba. Sus hijos, Martín de 12 años y Sofía de 8, veían la cabaña como una aventura, aunque no podían ignorar la sensación de frío que parecía emanar de las paredes. El primer día fue agotador. Entre desempacar y limpiar el polvo acumulado, la familia notó detalles extraños, símbolos grabados en las vigas, como si alguien hubiera marcado la madera con cuchillos. «Son solo marcas de carpintería antigua», dijo Carlos para tranquilizar a Laura, aunque él mismo no estaba tan seguro. Esa noche, mientras cenaban alrededor de una mesa vieja que ya estaba en la cabaña, escucharon un leve susurro proveniente de las paredes. «Debe ser el viento», dijo Laura rápidamente, aunque la casa estaba completamente cerrada. Las cosas empeoraron a medida que pasaban los días. Martín fue el primero en notarlo. Mientras jugaba con su camioneta en el pasillo, escuchó una risa baja y gutural detrás de él. Giró rápidamente, pero no había nadie. Sofía comenzó a despertar en medio de la noche, diciendo que alguien le susurraba cosas que no entendía. Laura trataba de mantener la calma, pero también había sentido algo extraño, un leve toque en el hombro mientras lavaba los platos, aunque estaba sola en la cocina. Una tarde, mientras Carlos cortaba leña cerca de la cabaña, Martín encontró un compartimiento oculto debajo de una de las tablas del piso. Dentro había un cuaderno envejecido con páginas amarillentas y una escritura que parecía haber sido hecha con prisa. En sus páginas, alguien narraba experiencias perturbadoras: «Las paredes susurran lo que han visto, no hay forma de escapar». Martín llevó el cuaderno a sus padres, pero Laura insistió en que era una broma de alguien del pueblo cercano. Sin embargo, su mano temblaba mientras hojeaba las páginas. Esa noche, las cosas se salieron de control. Mientras dormían, la familia fue despertada por un ruido ensordecedor, como si algo estuviera golpeando las paredes desde dentro. Carlos tomó una linterna y bajó al sótano, de donde parecía provenir el ruido. Lo que encontró lo dejó paralizado. En las paredes del sótano había rostros humanos, deformados y gritando en silencio. Las bocas abiertas parecían moverse, aunque ningún sonido salía de ellas. Cuando Laura llegó detrás de él, gritó al ver la escena, pero en cuanto encendió la luz del techo, las paredes volvieron a ser normales, como si nada hubiera pasado. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Laura quería irse, pero Carlos insistía en quedarse, argumentando que no podían permitirse abandonar la cabaña. Sin embargo, ambos sabían que algo estaba profundamente mal. Sofía comenzó a hablar con alguien que llamaba la mujer del vestido negro. Decía que ella vivía en las paredes y que no quería que se fueran. Laura trató de ignorar estos comentarios, pensando que solo eran producto de la imaginación de su hija, pero cada vez que Sofía mencionaba a la mujer, las luces parpadeaban y un olor nauseabundo llenaba la habitación. Un día, mientras exploraban el ático,
Martín encontró una caja con fotografías antiguas de una familia que había vivido allí décadas atrás. En cada foto, la familia aparecía sonriente, pero al mirar de cerca, notaron que detrás de ellos siempre había una figura borrosa, como si alguien más hubiera estado presente durante las fotos. Martín mostró las fotos a sus padres, y Laura reconoció el vestido negro que Sofía había descrito. Era la misma mujer, con una sonrisa macabra que parecía crecer cada vez que miraban las imágenes. Las noches se volvieron insoportables. Las paredes parecían gemir, y los susurros se hicieron más claros. «Váyanse, o serán parte de nosotros», decían las voces. Laura decidió que era suficiente. Empacaron apresuradamente y cargaron el auto con lo que pudieron llevar. Sin embargo, al intentar encender el motor, este no arrancó. Mientras Carlos intentaba arreglarlo, la cabaña comenzó a vibrar, como si algo en su interior estuviera despertando. La familia corrió hacia el bosque, alejándose lo más que podían. Desde la distancia, vieron cómo la cabaña parecía hundirse lentamente en la tierra, como si fuera devorada por el suelo. Los gritos de algo que no era humano resonaron en el aire antes de que todo quedara en silencio. Se refugiaron en el pueblo más cercano, donde contaron su historia a la policía. Sin embargo, cuando los agentes fueron al lugar, no encontraron rastro alguno de la cabaña. Años después, Sofía aún dibujaba a la mujer del vestido negro, diciendo que a veces la veía en sus sueños. Martín dejó de hablar del tema, pero guardó el cuaderno que había encontrado, como un recordatorio de lo que habían vivido. Laura y Carlos nunca volvieron a mudarse a un lugar aislado. Sin embargo, a veces, en las noches más tranquilas, cuando todo parecía en calma, Laura juraba escuchar un leve susurro, como si las paredes de su nuevo hogar también guardaran secretos. El espejo sin reflejo. La tienda de antigüedades se encontraba al final de una calle empedrada, un lugar olvidado por el tiempo donde los objetos parecían contener historias atrapadas en sus esquinas. Clara, una joven apasionada por las reliquias antiguas, entró atraída por un cartel desgastado que decía tesoros del pasado. Mientras exploraba los pasillos llenos de polvo y olor a madera vieja, sus ojos se posaron en un espejo de marco dorado, tallado con intrincados patrones que parecían formas humanas retorcidas. Había algo en el que le resultaba inquietante y fascinante a la vez. «Es una pieza única», le dijo el anciano dueño de la tienda. Sin dudarlo, Clara lo compró y lo llevó a casa. El espejo encajaba perfectamente en la pared de su habitación. Una vez colgado, Clara lo observó detenidamente, admirando cómo el marco reflejaba la luz de la lámpara. Su reflejo parecía claro y nítido, pero algo en la forma en que la imagen brillaba le provocaba un ligero escalofrío. Esa noche, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, sintió como si algo en su reflejo no estuviera del todo sincronizado con sus movimientos. Achacó la sensación al cansancio y se fue a dormir. Los días siguientes comenzaron a volverse extraños. Clara notaba pequeñas discrepancias cada vez que pasaba frente al espejo. Si inclinaba la cabeza hacia un lado, su reflejo parecía tardar un instante en seguirla. Si levantaba un brazo, su imagen lo hacía, pero con una ligera torpeza que no correspondía a un simple reflejo. Aún así, intentó ignorarlo, convenciéndose de que su imaginación estaba jugando con ella. Sin embargo, una noche, mientras leía un libro en su cama, sintió una presión en el pecho, como si alguien la estuviera observando. Al mirar hacia el espejo, su reflejo estaba sentado, mirándola fijamente, aunque ella no se había movido. Clara se levantó rápidamente y se acercó al espejo, tratando de racionalizar lo que acababa de ver. Tocó el cristal con sus manos temblorosas, pero lo único que sintió fue el frío del vidrio. Su reflejo ahora parecía normal, imitando cada uno de sus movimientos. Aunque intentaba convencerse de que había sido un efecto óptico, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Durante esa noche, soñó que su reflejo salía del espejo y caminaba por su habitación, observándola dormir con una sonrisa torcida.
Al día siguiente, Clara decidió investigar el origen del espejo. Regresó a la tienda de antigüedades, pero cuando preguntó al dueño sobre su procedencia, él pareció incomodarse. «Es mejor que no indagues demasiado en ciertas cosas», le dijo con voz grave. Insatisfecha con la respuesta, Clara comenzó a buscar información en Internet. Encontró historias sobre espejos malditos que atrapaban almas o servían como portales para entidades oscuras. Aunque las desechó como simples leyendas urbanas, no pudo evitar que una inquietud creciente se apoderara de ella. Esa noche, Clara decidió cubrir el espejo con una sábana antes de dormir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, notó algo aterrador: su reflejo no estaba ahí. La superficie del cristal mostraba su habitación vacía, como si ella no existiera. Retrocedió, aterrada, y tropezó con una silla. En ese momento, el reflejo apareció de nuevo, pero con una expresión de burla que no correspondía a su propio rostro. Clara sintió que su corazón se aceleraba mientras el reflejo levantaba una mano y la apoyaba contra el cristal desde el otro lado. Durante los días siguientes, el comportamiento del espejo se volvió más agresivo. Clara notaba cómo su reflejo actuaba por su cuenta, mirándola con desprecio o sonriendo sin razón aparente. Una noche, mientras estaba en el baño, escuchó un fuerte golpe en su habitación. Al entrar, vio que el espejo había caído al suelo, pero no se había roto. En lugar de su propio reflejo, el cristal mostraba imágenes fugaces de una habitación oscura, donde sombras humanas se retorcían y gritaban en silencio. Desesperada, Clara trató de deshacerse del espejo. Lo llevó al sótano y lo cubrió con una tela negra, pero los extraños sucesos no cesaron. Las luces de su casa comenzaban a parpadear, y en ocasiones, podía escuchar su propia voz susurrándole cosas que nunca había dicho. Un día, al despertar, encontró la tela negra tirada en el suelo y el espejo de vuelta en su habitación, colgado en la pared como si nunca lo hubiera movido. Clara comenzó a notar cambios en sí misma. Su reflejo parecía estar ganando control sobre sus acciones. A veces, al mirarse en el espejo, sentía como si estuviera siendo empujada hacia él, su cuerpo incapaz de apartar la vista. En una ocasión, mientras intentaba resistirse, notó que su reflejo se acercaba más y más al cristal, como si estuviera a punto de cruzarlo. Gritó y salió corriendo de la habitación, pero el miedo no la abandonó. Algunos días después, Clara despertó sintiéndose extraña, como si su cuerpo no le perteneciera del todo. Al mirarse en el espejo, notó que su reflejo la observaba con una expresión vacía, como si no supiera quién era. Entonces, el reflejo sonrió de una forma que ella nunca habría hecho y murmuró: «Ahora estoy en casa». La voz no salió de su boca, sino del cristal. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras retrocedía lentamente, incapaz de apartar la mirada. Intentó buscar ayuda, pero nadie parecía creerle. Sus amigos pensaban que estaba pasando por una crisis de estrés y le aconsejaron descansar. Sin embargo, Clara sabía que algo más profundo y oscuro estaba ocurriendo. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía que su reflejo era más una persona separada que una simple copia. Incluso cuando evitaba mirarlo, podía sentir cómo la observaba, como si su presencia fuera palpable. Una noche, decidió enfrentarse al espejo de una vez por todas. Tomó un martillo y, con toda la fuerza que pudo reunir, golpeó el cristal. Pero en lugar de romperse, el espejo absorbió el impacto, y la imagen de Clara se transformó en una versión distorsionada de ella misma. Su reflejo rió, un sonido que parecía llenar toda la habitación, y dijo: «No puedes deshacerte de mí tan fácilmente». Clara comenzó a notar que sus movimientos se volvían torpes y descoordinados, como si ya no tuviera control total sobre su cuerpo. Mientras su reflejo seguía observándola desde el espejo, ella sintió que una parte de sí misma era arrastrada hacia el cristal. Su voz comenzó a sonar diferente, más grave, y sus pensamientos ya no parecían completamente suyos. Finalmente, una mañana, Clara despertó y se dio cuenta de que no podía moverse.
Estaba atrapada en una oscuridad infinita, incapaz de hablar o gritar. Desde el interior del espejo, veía cómo su cuerpo se movía por la casa, controlado por su reflejo. Intentó golpear el cristal desde dentro, pero nadie podía escucharla. Ahora era ella quien estaba atrapada en el espejo, mientras su reflejo vivía su vida, sonriendo con esa misma expresión maliciosa. Los días pasaron, y nadie notó el cambio. Clara, o lo que quedaba de ella, observaba impotente cómo su reflejo interactuaba con el mundo, llevando una vida que ya no le pertenecía. Cada noche, desde el interior del espejo, podía escuchar las risas de las sombras que habitaban en su prisión, burlándose de su sufrimiento. Y así, Clara aprendió la cruel verdad: el espejo no era solo un objeto antiguo, sino una puerta hacia algo mucho más oscuro, que ahora la tenía atrapada para siempre. La criatura del túnel abandonado. El túnel ferroviario se extendía como una boca oscura en medio del bosque. Hacía años que había sido clausurado, y la naturaleza había comenzado a reclamarlo. Un grupo de exploradores urbanos, liderados por Diego, se reunió frente a la entrada, con linternas y cámaras listas para documentar su incursión. «Dicen que este túnel está maldito», comentó Laura, la más supersticiosa del grupo. Nadie le hizo caso, pero un escalofrío recorrió el aire cuando el viento pareció susurrar algo ininteligible al pasar por la entrada. Sin embargo, el entusiasmo de explorar lo desconocido venció cualquier duda. El grupo estaba compuesto por 5 personas: Diego, Laura, Andrés, Sofía y Martín. Con paso decidido, encendieron sus linternas y comenzaron a caminar por los rieles oxidados. Al principio, todo parecía normal. Las paredes del túnel estaban cubiertas de grafitis viejos y moho, y el eco de sus pasos resonaba con fuerza. Cada pocos minutos, se detenían para tomar fotografías y examinar el entorno. Sin embargo, a medida que se adentraban más, la luz natural desaparecía por completo, y el túnel parecía volverse más estrecho. Diego lideraba el camino con seguridad, pero incluso él comenzó a notar algo extraño. El aire dentro del túnel era pesado, casi sofocante, y el silencio se volvía más opresivo con cada paso. De repente, Sofía se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia una de las paredes. «¿Qué es eso?», preguntó, con voz temblorosa. Las marcas en la pared parecían arañazos profundos, como si algo con garras gigantes hubiera intentado atravesarla. Nadie pudo ofrecer una explicación lógica, pero la sensación de ser observado se intensificó. A medida que avanzaban, el túnel parecía cambiar. Las paredes, antes lisas y cubiertas de grafitis, ahora estaban llenas de grietas y manchas oscuras que parecían sangre seca. Martín comenzó a sentirse incómodo. «Quizás deberíamos regresar», sugirió, pero Diego lo ignoró. En ese momento, un sonido bajo y gutural resonó desde la oscuridad. Todos se congelaron. «¿Qué fue eso?», susurró Laura, aferrándose al brazo de Andrés. Nadie respondió, pero las linternas comenzaron a apuntar nerviosamente en todas direcciones. El grupo continuó avanzando, aunque con más cautela. El sonido se repitió, esta vez más cerca, y parecía provenir de algo que se movía en las sombras. Andrés, intentando calmar a los demás, bromeó: «Probablemente es un mapache gigante». Pero su risa nerviosa no engañó a nadie. Cada vez que el sonido se escuchaba, las linternas captaban fugazmente algo moviéndose, demasiado rápido para distinguirlo. «Sea lo que sea, no está huyendo de nosotros», murmuró Sofía, con un nudo en la garganta. Diego decidió que debían seguir adelante. Según sus cálculos, el túnel no era tan largo, y eventualmente encontrarían la salida. Pero el ambiente se volvía cada vez más hostil. Las linternas parecían perder fuerza, y la oscuridad se volvía casi tangible, como si los envolviera. En un momento, Laura gritó y señaló al suelo. Había huellas frescas, enormes y con forma de garras. La dirección de las huellas indicaba que algo los estaba siguiendo. El pánico comenzó a apoderarse del grupo.
Sofía insistió en que debían regresar, pero Diego se negó, convencido de que estaban cerca de descubrir algo increíble. Fue entonces cuando escucharon un sonido que los paralizó a todos, un gruñido profundo, seguido por un golpe metálico. Algo enorme se movía en la oscuridad, y esta vez no se molestaba en ocultarse. Las linternas apuntaron hacia el origen del ruido, pero lo único que pudieron ver fueron dos ojos brillantes que los observaban desde la distancia. La criatura finalmente se reveló. Era enorme, cubierta de una piel áspera y grisácea que parecía mezclarse con las sombras. Su rostro era una mezcla grotesca de rasgos humanos y animales, y su boca estaba llena de dientes afilados que reflejaban la luz de las linternas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la criatura emitió un rugido ensordecedor y comenzó a avanzar hacia ellos. El grupo entró en pánico y corrió en la dirección opuesta, tropezando con los rieles y los escombros. Mientras corrían, el túnel parecía alargarse interminablemente, como si la salida estuviera retrocediendo. El gruñido de la criatura resonaba detrás de ellos, cada vez más cerca. Martín tropezó y cayó al suelo. «¡Ayúdenme!», gritó, pero Diego, Sofía y Andrés apenas se detuvieron. Laura intentó ayudarlo, pero cuando se giró, la criatura ya estaba sobre ellos. Los gritos de Martín fueron cortados abruptamente, y Laura desapareció en la oscuridad junto con él. El resto del grupo logró llegar a una bifurcación en el túnel, donde se detuvieron para recuperar el aliento. «¿Qué demonios era eso?», gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Nadie tenía respuestas. Diego intentó usar su teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Mientras discutían qué hacer, escucharon el sonido de algo rascando las paredes, acercándose lentamente. La criatura los estaba cazando. Decidieron separarse, esperando que al menos uno de ellos lograra escapar. Sofía y Andrés tomaron un camino, mientras que Diego siguió solo por otro. Pero la criatura parecía anticipar sus movimientos. Andrés y Sofía apenas avanzaron unos metros antes de que el rugido se escuchara detrás de ellos. La linterna de Andrés cayó al suelo, iluminando brevemente a la criatura mientras atacaba. Sofía gritó, pero el sonido fue ahogado por el eco del túnel. Diego corría desesperado, con la linterna temblando en su mano. Finalmente, vio una luz al final del túnel. Con todas sus fuerzas, corrió hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de salir, sintió algo que lo sujetó por el tobillo. Cayó al suelo y giró para enfrentarse a la criatura. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento caliente y fétido. En un último acto de desesperación, Diego golpeó a la criatura con la linterna, pero fue inútil. El túnel quedó en silencio, salvo por los pasos pesados de la criatura que regresaba a las sombras. Los cuerpos de los exploradores desaparecieron y la entrada al túnel volvió a quedar vacía. Días después, las mochilas y cámaras del grupo fueron encontradas por un excursionista, pero no había rastro de ellos. Las grabaciones mostraban imágenes borrosas de algo moviéndose en la oscuridad y los últimos momentos de pánico del grupo. Desde entonces, el túnel ferroviario se convirtió en un lugar aún más temido. Los lugareños cuentan historias sobre las almas de los exploradores atrapadas en la oscuridad, y algunos dicen que aún pueden escucharse sus gritos si te acercas lo suficiente. Pero nadie se atreve a entrar, porque saben que algo más habita allí, algo que nunca permitirá que los intrusos escapen con vida. La llamada de la medianoche. Era una noche tranquila cuando Jorge despertó abruptamente al sonar su teléfono. Miró el reloj, las 3 de la mañana. Sin comprender quién podría llamarlo a esa hora, dudó en contestar. Finalmente, con un suspiro, descolgó el teléfono. «Hola», dijo con voz ronca. Al principio, solo hubo silencio, seguido de un susurro casi imperceptible. «Papá», Jorge se quedó helado. La voz era inconfundible, era la de su hija Camila, quien había muerto en un accidente automovilístico 5 años atrás. Incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, Jorge dejó caer el teléfono.
Esto no puede estar pasando, murmuró, mientras su corazón latía descontrolado. Miró el número que aparecía en la pantalla, pero era desconocido. Aunque intentó convencerse de que había sido un sueño o una alucinación, no pudo volver a dormir esa noche. El sonido de la voz de Camila resonaba en su mente, tan real como si ella hubiera estado en la habitación. La noche siguiente, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Jorge lo miró con miedo, pero también con una extraña esperanza. Respondió con manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó, pero la voz de su hija volvió a hablar. Papá, ayúdame. Estoy atrapada. Esta vez, la llamada duró unos segundos más antes de cortarse. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que su hija estuviera tratando de comunicarse desde el más allá? Jorge decidió no mencionar las llamadas a nadie, temiendo que lo tildaran de loco. Sin embargo, comenzó a investigar sobre fenómenos paranormales y comunicación con espíritus. Cada artículo que leía lo llenaba de más dudas y miedo. Algunos decían que era posible contactar con los muertos, mientras que otros advertían que esas entidades podían no ser lo que aparentaban. Pero él no podía ignorar el deseo de volver a escuchar la voz de Camila, aunque fuera una vez más. La tercera noche, a las 3 de la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Jorge estaba preparado. Había dejado su grabadora de voz encendida para registrar la conversación. Al contestar, la voz de Camila sonó más clara que nunca. Papá, me hicieron daño. No me dejan ir, dijo, sollozando. Jorge sintió un nudo en la garganta. ¿Quién te hizo daño? ¿Dónde estás?, preguntó desesperado. Pero la línea se cortó, como siempre. Al revisar la grabación, Jorge comprobó que la voz de su hija estaba allí, aunque distorsionada y rodeada de un extraño ruido de estática. Decidió buscar ayuda profesional y contactó a una médium, quien aceptó visitar su casa la noche siguiente. Según la médium, los espíritus que buscan comunicarse a menudo quedan atrapados debido a traumas o asuntos pendientes. Jorge quería creer que podría ayudar a su hija, pero también temía las respuestas que podría encontrar. Cuando la médium llegó, colocó velas y comenzó un ritual para abrir un canal de comunicación. En ese momento, el teléfono sonó. La médium le indicó a Jorge que contestara, pero que no hablara. Al hacerlo, la voz de Camila volvió a escucharse, pero esta vez decía algo diferente: no confíes en ellos, papá. La médium pareció alarmada y detuvo el ritual. Esto no es tu hija, dijo con firmeza. Jorge se sintió confundido y enfurecido. ¿Cómo que no es ella? Esa es su voz, lo sé, replicó. La médium explicó que algunas entidades pueden imitar a los muertos para manipular a los vivos. Sin embargo, Jorge no podía aceptar esa explicación. Estaba convencido de que su hija estaba en peligro y que él era su única esperanza. Ignorando las advertencias de la médium, decidió continuar por su cuenta. Esa noche, cuando el teléfono volvió a sonar, Jorge le preguntó directamente a la voz: ¿cómo puedo ayudarte? Hubo un silencio largo antes de que la voz de Camila respondiera: ven al lugar donde todo terminó. Jorge supo de inmediato que se refería al lugar del accidente. A pesar de sus miedos, decidió ir. Llevó consigo una linterna y el teléfono, y condujo hasta la carretera donde su hija había perdido la vida. Al llegar, todo estaba en completo silencio, salvo por el crujido de las hojas bajo sus pies. El lugar seguía igual que como lo recordaba, con las marcas del impacto todavía visibles en un árbol. Jorge sintió una mezcla de tristeza y angustia mientras caminaba hacia el lugar exacto donde había ocurrido el accidente. De repente, su teléfono sonó de nuevo. Al contestar, la voz de Camila susurró: «Está cerca». La linterna comenzó a parpadear mientras una brisa helada lo envolvía. Jorge escuchó pasos a su alrededor, pero no podía ver a nadie. De pronto, la voz de Camila se escuchó claramente, aunque esta vez no provenía del teléfono, sino del aire mismo. «Papá, no estás solo», dijo.
Jorge sintió un terror indescriptible cuando una figura oscura comenzó a materializarse frente a él, con un rostro que parecía una grotesca mezcla de su hija y algo inhumano. La figura extendió una mano hacia Jorge, y él, paralizado por el miedo, no pudo moverse. «Ven conmigo», dijo la figura, con una voz que ya no sonaba como la de Camila. Jorge comprendió que la médium tenía razón, esto no era su hija. Con un esfuerzo sobrehumano, logró retroceder y correr hacia su auto. Pero mientras intentaba encenderlo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, lo lanzó por la ventana. De vuelta en casa, Jorge decidió destruir el teléfono y cortar cualquier conexión con lo que fuera que lo había estado atormentando. Sin embargo, las llamadas no se detuvieron. Ahora sonaban en su teléfono fijo, en la televisión e incluso en la radio del auto. La voz de Camila lo perseguía, suplicando ayuda, pero cada vez más distorsionada, más monstruosa. Jorge sabía que nunca estaría en paz. Días después, un vecino encontró su casa vacía. Las luces estaban encendidas, pero Jorge había desaparecido. Lo único que quedó fue su teléfono móvil, sobre la mesa, con una sola notificación, una llamada perdida de un número desconocido. Nadie volvió a verlo, pero los vecinos cuentan que, a las 3 de la mañana, todavía se escucha el sonido de un teléfono sonando en la casa vacía. Los niños de la niebla. La niebla descendía sobre el pequeño pueblo de San Elías como un manto fantasmagórico cada noche. Era espesa y fría, envolviendo las casas y calles en un silencio aterrador. Los ancianos del pueblo decían que la niebla no era natural, sino una maldición que había comenzado hace años, cuando los primeros niños desaparecieron sin dejar rastro. Desde entonces, los habitantes evitaban salir de sus casas por las noches, cerrando puertas y ventanas a cal y canto, como si eso pudiera mantener a raya lo que acechaba en la niebla. Marcos, un joven periodista, llegó al pueblo atraído por las historias que había oído sobre los niños de la niebla. Aunque los lugareños se mostraban reacios a hablar del tema, poco a poco fue recopilando relatos fragmentados. Todos coincidían en algo: los niños desaparecidos solían regresar, pero no como los recordaban. Se los veía deambulando entre la niebla, con ojos vacíos y movimientos extraños. Algunos afirmaban que habían intentado llamar a los niños, pero estos solo respondían con miradas inquietantes antes de desvanecerse en la bruma. Esa noche, Marcos decidió desafiar las advertencias y salir a explorar cuando la niebla comenzara a descender. Armado con una linterna y su grabadora, caminó hasta el parque abandonado, donde, según los rumores, los niños solían aparecer. La niebla llegó puntual, envolviéndolo en una sensación sofocante. La linterna apenas iluminaba unos metros frente a él, y el silencio era tan profundo que incluso sus propios pasos le parecían ensordecedores. De repente, un sonido rompió el silencio, risas infantiles que venían de todas direcciones. Marcos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras giraba la linterna en busca de la fuente. A lo lejos, distinguió figuras pequeñas entre la niebla. Parecían niños, pero algo en ellos era profundamente perturbador. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, y aunque reían, no parecían felices. Una de las figuras comenzó a acercarse lentamente. «Hola, pequeño, ¿estás perdido?», preguntó Marcos, tratando de sonar calmado. La figura se detuvo a unos metros de él. Era un niño de unos 7 años, con ropa antigua y un rostro pálido, casi translúcido. «¿Quieres jugar con nosotros?», preguntó el niño con una voz extrañamente distorsionada. Antes de que Marcos pudiera responder, otros niños comenzaron a surgir de la niebla, rodeándolo poco a poco. Marcos retrocedió, sintiendo que algo no estaba bien. «¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen?», preguntó. Los niños se miraron entre sí y luego a él, como si no entendieran la pregunta. «Ven con nosotros». «Jugar es divertido», dijo una niña, dando un paso hacia él. Marcos notó que sus ojos no reflejaban luz, eran negros como el vacío. En ese momento,
comprendió que no estaba tratando con seres humanos. Intentó alejarse, pero los niños lo seguían, sus risas transformándose en algo más gutural y escalofriante. Marcos tropezó y cayó, perdiendo la linterna en el proceso. En la penumbra, sintió manos pequeñas pero frías como el hielo agarrándolo por los brazos y las piernas. «No tienes que irte. Aquí no duele», susurró uno de los niños cerca de su oído. La voz sonaba dulce, pero cargada de una malicia indescriptible. Reuniendo todas sus fuerzas, Marcos logró liberarse y correr en dirección contraria. La niebla parecía más densa, dificultando su visión y su respiración. Finalmente, encontró refugio en una vieja cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Cerró la puerta con fuerza y trató de calmarse. Sin embargo, las risas aún resonaban a su alrededor y la niebla comenzaba a filtrarse por las rendijas de las ventanas. Dentro de la cabaña, Marcos encontró un cuaderno cubierto de polvo. Al leerlo, descubrió que pertenecía a un hombre que había vivido allí décadas atrás. En sus páginas, describía cómo los niños comenzaron a aparecer tras un extraño ritual que un grupo de aldeanos había realizado para proteger el pueblo de una plaga. Según el relato, el ritual salió mal y condenó a los niños del pueblo a quedar atrapados entre este mundo y otro, convirtiéndose en algo más que humanos. Mientras leía, un golpe fuerte en la puerta lo hizo saltar. «Déjanos entrar, queremos jugar», dijeron varias voces al unísono. Marcos sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Miró alrededor en busca de una salida alternativa, pero la única opción era la ventana trasera. La abrió con cuidado y salió al bosque, donde la niebla parecía menos densa. Corrió durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente llegó al borde del pueblo, donde la niebla comenzaba a disiparse. Exhausto, se desplomó frente a la casa de uno de los habitantes y comenzó a golpear la puerta desesperadamente. Cuando lo dejaron entrar, apenas pudo explicar lo que había sucedido. Los aldeanos intercambiaron miradas sombrías, pero no parecían sorprendidos. A la mañana siguiente, Marcos decidió irse del pueblo. Mientras conducía por la carretera, vio a un grupo de niños jugando junto a los árboles. Por un instante, creyó reconocer algunos de los rostros que había visto en la niebla. Cuando volvió a mirar por el retrovisor, ya no estaban. Sin embargo, una risa infantil resonó en el interior del auto y el aire se llenó de un frío penetrante. Desde aquel día, Marcos nunca volvió a investigar fenómenos paranormales. Sin embargo, las risas de los niños seguían atormentándolo en sus sueños, y cada vez que veía niebla, un profundo terror se apoderaba de él. Sabía que había escapado, pero también sentía que los niños no lo habían olvidado. Y que algún día, volverían por él. La casa de las risas siniestras. La familia Gómez estaba emocionada por mudarse a su nueva casa, una vieja mansión victoriana en las afueras de la ciudad. Aunque estaba algo deteriorada, su encanto antiguo y el amplio espacio la hacían perfecta para empezar de nuevo. Los vecinos les advirtieron que la casa tenía una reputación inquietante, pero la familia desestimó las historias como meras supersticiones de pueblo. Sin embargo, la primera noche marcó el inicio de una pesadilla. Mientras desempacaban, una risa infantil resonó débilmente en el piso superior. Luis, el padre, pensó que era el eco de sus propios hijos jugando, pero cuando subió para llamarlos a cenar, los encontró profundamente dormidos. La risa volvió a escucharse, esta vez más clara y cercana. Luis intentó ignorarlo, atribuyéndolo al crujir de la madera vieja o a su imaginación. Las noches siguientes, las risas se intensificaron. Provenían de las paredes, el techo y a veces del sótano. Eran risas infantiles, pero con un matiz escalofriante, como si ocultaran algo siniestro. Susana, la madre, comenzó a preocuparse cuando notó que los niños, Sofía y Mateo, hablaban solos en sus habitaciones. «Es solo mi nuevo amigo», decía Sofía cuando le preguntaban. Mateo, por su parte, evitaba hablar del tema,
pero tenía pesadillas recurrentes y despertaba gritando. Una noche, mientras Luis revisaba el sótano, encontró marcas extrañas en las paredes. Eran dibujos infantiles tallados en la piedra, figuras de niños jugando, pero también imágenes perturbadoras, como rostros gritando y sombras alargadas que parecían acecharlos. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió no contarle nada a Susana para no alarmarla. Sin embargo, Susana también tenía sus propias inquietudes. Mientras limpiaba el ático, encontró una caja de juguetes antiguos, pero todos estaban dañados, muñecas con ojos arrancados, carritos con ruedas rotas y osos de peluche desfigurados. Al revisar la caja, un papel cayó al suelo. Era un dibujo infantil que mostraba una familia como la suya, rodeada de figuras oscuras con sonrisas malévolas. La situación empeoró cuando las risas comenzaron a mezclarse con susurros. Luis y Susana empezaron a pelear con frecuencia, influenciados por una sensación constante de opresión. Los niños, por su parte, parecían cada vez más distantes, especialmente Sofía, quien comenzó a hablar de una niña llamada Clara que vivía en las paredes. Clara dice que quiere jugar con nosotros para siempre, le dijo a su madre una noche, con una sonrisa inexpresiva que heló la sangre de Susana. Luis decidió investigar el historial de la casa. Visitó la biblioteca local y descubrió que la mansión había sido un orfanato hace más de un siglo. Según los registros, un incendio destruyó parte del edificio y varios niños murieron atrapados en el sótano. Se rumoreaba que la directora del orfanato era cruel y había castigado severamente a los niños, encerrándolos en pequeñas celdas en el sótano. Muchos creían que las risas y voces eran los espíritus de esos niños atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Esa noche, Luis le contó todo a Susana, y juntos decidieron inspeccionar el sótano con más detalle. Con linternas en mano, bajaron las escaleras mientras las risas y susurros se intensificaban. En una esquina, encontraron una trampilla oculta bajo escombros. Al abrirla, descubrieron un pasadizo estrecho que conducía a una habitación pequeña y oscura. En el centro de la habitación, había una mesa con pequeños juguetes esparcidos y una vieja silla de madera cubierta de cadenas. Las paredes estaban llenas de garabatos infantiles que decían cosas como déjanos salir y queremos jugar. Pero lo más aterrador fue encontrar una caja de huesos pequeños que claramente pertenecían a niños. De repente, las linternas comenzaron a parpadear y las risas se transformaron en gritos desgarradores. La puerta del sótano se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la oscuridad. Una figura apareció en la esquina de la habitación, era la silueta de una mujer con un rostro distorsionado por el odio. Los gritos se intensificaron, y las sombras de los niños comenzaron a emerger de las paredes, rodeando a Luis y Susana. Luis, desesperado, intentó abrir la puerta, pero estaba sellada. Las sombras avanzaban lentamente, sus ojos vacíos fijos en ellos. Susana comenzó a gritar, mientras las figuras alargaban sus manos hacia ellos. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, la puerta se abrió de golpe y Mateo apareció con una vela encendida. Las sombras retrocedieron momentáneamente, dándoles tiempo para escapar. La familia abandonó la casa esa misma noche, dejando todas sus pertenencias atrás. Nunca hablaron de lo sucedido, pero todos llevaban cicatrices emocionales profundas. Los niños tardaron años en superar el miedo a la oscuridad, y Susana nunca volvió a dormir con la luz apagada. Tiempo después, la mansión fue demolida, pero los trabajadores reportaron escuchar risas y susurros mientras retiraban los escombros. Los habitantes del pueblo aseguran que, en noches tranquilas, aún se pueden escuchar las risas infantiles flotando en el aire, como un recordatorio de los horrores que ocurrieron en la casa de las risas siniestras. La muñeca de los ojos rojos. Valentina había crecido en una casa antigua, una vivienda de madera que había sido de generaciones pasadas. Aunque su familia se había mudado allí para empezar una nueva vida, Valentina no podía evitar sentirse un tanto inquieta. Había algo en la casa que parecía estar lleno de secretos, sobre todo en el desván.
Siempre había escuchado ruidos extraños provenientes de ese espacio, como si algo se moviera allí, aunque sus padres nunca le habían permitido investigar. Sin embargo, un día, mientras exploraba la casa, encontró una llave olvidada en una vieja mesa en el pasillo. Se dio cuenta de inmediato de que era la llave del desván. Con el corazón acelerado, subió las escaleras hasta la puerta cerrada, la cual cedió al girar la llave. El aire en el ático era denso y frío, cargado de polvo y telarañas. El lugar estaba lleno de muebles viejos, cajas de cartón apiladas y recuerdos de tiempos pasados. Pero fue algo que estaba en una esquina del ático lo que captó la atención de Valentina, una muñeca antigua. Estaba sentada sobre una pequeña silla de madera, con un vestido de encaje sucio y el cabello desordenado. Sus ojos, unos grandes ojos de cristal, brillaban con un rojo intenso que la niña no pudo entender. La muñeca parecía inerte, pero algo en su presencia la hizo sentir incómoda. A pesar de la extraña sensación, Valentina no pudo resistirse y decidió tomarla. Algo la impulsaba a hacerlo, como si la muñeca la estuviera llamando. Al sostenerla en sus manos, Valentina sintió una extraña sensación. La muñeca estaba fría, mucho más fría de lo que debería haber estado, como si estuviera hecha de algo más que solo porcelana. Sus ojos rojos seguían brillando, y por un instante, la niña pensó que había visto algo moverse dentro de ellos. Sin pensarlo demasiado, la llevó a su habitación y la colocó sobre su mesa de noche. No podía dejar de mirarla, aquellos ojos rojos no dejaban de observarla, incluso cuando apagó la luz. Intentó ignorarlo y se metió en la cama, pero la sensación de ser observada no la abandonó. Durante toda la noche, Valentina no pudo evitar la extraña sensación de que la muñeca no estaba donde la había dejado. A la mañana siguiente, Valentina se levantó para ir a la escuela. Al entrar en su habitación para recoger su mochila, la muñeca ya no estaba en la mesa de noche. Se había desplazado hacia el suelo, y sus ojos rojos brillaban intensamente, como si la estuvieran mirando directamente. Confusa y algo asustada, Valentina levantó la muñeca y la dejó en su lugar original. Pensó que tal vez se había movido sola por el viento o que había sido víctima de un sueño extraño. Sin embargo, a lo largo del día, la muñeca comenzó a aparecer en diferentes lugares de la casa. Cada vez que Valentina regresaba a su habitación, la muñeca no estaba donde la había dejado. A veces la encontraba en el comedor, en la sala, y en una ocasión, incluso en el baño. La niña comenzó a sentirse incómoda. La muñeca no solo se movía, sino que siempre parecía estar mirándola fijamente con esos ojos rojos. A medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien aumentaba. La muñeca parecía tener vida propia, y sus ojos, en particular, la observaban con una intensidad que Valentina no podía entender. Cada vez que la miraba, la muñeca parecía estar más cerca de ella, aunque ella no recordaba haberla colocado en ese lugar. Cuando sus padres le preguntaron si había movido la muñeca, Valentina negó haberlo hecho, pero en su interior sentía una creciente inquietud. Una noche, después de que sus padres se durmieran, Valentina decidió investigar por su cuenta. Tomó la muñeca entre sus manos, observando con detenimiento sus ojos rojos. La muñeca parecía más pesada de lo que recordaba, y sus ojos, en ese momento, no solo brillaban, sino que parecían moverse ligeramente, como si parpadearan. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina, pero aún así decidió llevar la muñeca al desván. Con paso firme, subió las escaleras y la colocó de nuevo sobre la silla en el rincón oscuro del ático, esperando que así dejara de moverse por la casa. Sin embargo, cuando bajó las escaleras, algo la hizo detenerse en seco, la muñeca ya no estaba en el desván. En su lugar, la encontró en la mesa del comedor, sentada con su mirada fija en la niña. Valentina intentó mantener la calma, pero algo dentro de ella le decía que la muñeca no era simplemente un objeto antiguo. Era algo más, algo oscuro y extraño. Durante las siguientes noches, los sucesos se volvieron más extraños. La muñeca comenzó a emitir un leve murmullo,
un susurro bajo que solo Valentina podía escuchar. Las palabras no eran claras, pero parecía decir su nombre una y otra vez. Valentina, la voz, apenas un susurro, era tan suave como el viento, pero estaba llena de una sensación ominosa. Valentina intentó ignorarla, pero cada noche, el murmullo se hacía más fuerte, como si estuviera más cerca. Finalmente, una noche, en medio del silencio de la casa, Valentina decidió hablar con la muñeca. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa, esperando que no escuchara una respuesta. Pero en lugar de quedarse en silencio, la muñeca comenzó a moverse por sí sola, sus ojos brillando con intensidad, y su boca, que hasta ese momento había estado cerrada, se abrió lentamente. «Libérame», susurró una voz gutural que no era humana. Valentina sintió un miedo paralizante, pero no pudo moverse. La muñeca parecía estar viva, y en sus ojos rojos brillaba algo que la niña no podía comprender, un deseo, una necesidad de ser liberada de algún lugar oscuro y profundo. A partir de esa noche, Valentina no pudo descansar. Cada vez que se despertaba, la muñeca estaba en otro lugar, más cerca de ella. Su presencia se volvía cada vez más opresiva, y los susurros se convertían en gritos en la oscuridad. «Libérame, Valentina». La niña ya no podía dormir, no podía pensar con claridad. Algo dentro de ella sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La muñeca estaba atrapada, y su alma, o lo que fuera que estuviera dentro de ella, exigía ser liberada. Pero Valentina no sabía cómo hacerlo. La muñeca, con sus ojos rojos que brillaban en la oscuridad, parecía estar esperando una respuesta. Finalmente, Valentina decidió enfrentar la muñeca. Tomó la figura con manos temblorosas y la llevó de nuevo al desván. Esta vez, no la dejaría allí. Sin embargo, al subir al ático, encontró algo que la dejó helada. La muñeca estaba en la misma silla, pero esta vez, estaba acompañada de una figura oscura, una sombra que parecía estar sentada junto a ella, observándola. Los ojos de la muñeca brillaban con intensidad, y la sombra comenzó a moverse, avanzando hacia Valentina. Un grito rasgó el aire mientras Valentina retrocedía, aterrada. Sin pensarlo, arrojó la muñeca al suelo y corrió de regreso a su habitación. Esa noche, Valentina no durmió. Los gritos, los susurros y la sensación de que algo observaba cada movimiento suyo no la dejaban en paz. La muñeca no estaba en su habitación, pero sentía que estaba cerca. En su mente, la niña se daba cuenta de que la muñeca era algo más que un objeto. Era el receptáculo de una presencia maligna, una entidad que la estaba persiguiendo, que no descansaría hasta que fuera liberada. Valentina no sabía qué hacer, pero sabía que no podía quedársela más. Con el corazón acelerado, tomó una decisión. Al amanecer, Valentina caminó hacia el jardín trasero, donde cavó un hoyo profundo. Colocó la muñeca en el suelo, mirando una última vez sus ojos rojos que la observaban fijamente. Mientras cubría el agujero con tierra, un susurro suave pero claro llegó hasta sus oídos: «Te encontraré, Valentina. Siempre te encontraré». La niña sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó enterrando la muñeca, sabiendo que no podría escapar de lo que había desatado. Con el paso de los días, la tranquilidad regresó a la casa. Sin embargo, Valentina nunca olvidó esos ojos rojos, ni la sombra que la había perseguido. Cada vez que caminaba por el jardín, sentía que algo la observaba, como si algo estuviera esperando, enterrado bajo la tierra. Y en la oscuridad, cuando el viento susurraba entre los árboles, podía oír, con horror, una voz lejana: «Te encontraré». El bosque de los vigilantes. El sol ya se estaba poniendo cuando el grupo de campistas, compuesto por 6 amigos, llegó al bosque conocido como el Bosque de los Vigilantes. Habían escuchado historias sobre este lugar, pero nada que los hubiera preparado para lo que estaban a punto de vivir. Decidieron pasar la noche en el corazón del bosque, en un claro donde un pequeño arroyo cruzaba el terreno.
Acampaban con entusiasmo, sin saber que el destino les tenía algo mucho más siniestro preparado. Al principio, todo parecía normal. Montaron las tiendas, encendieron el fuego y comenzaron a contar historias de terror mientras la noche avanzaba. El aire fresco se colaba entre los árboles y la oscuridad del bosque parecía engullirlos poco a poco. Sin embargo, uno de los chicos, Tomás, decidió dar un paseo por los alrededores. Se adentró unos metros entre los árboles, buscando madera para alimentar el fuego, pero lo que encontró fue algo mucho más extraño. En un rincón apartado del bosque, encontró varias figuras talladas en madera, casi como estatuas. Algunas eran humanas, otras parecían ser criaturas que nunca había visto, con ojos vacíos y formas distorsionadas. Al principio pensó que eran meras esculturas dejadas allí por alguien más, pero al acercarse, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las estatuas parecían observarlo, sus ojos vacíos fijos en él, como si estuvieran vivos. Decidió regresar al campamento, pero las estatuas lo seguían con la mirada. Sintió que algo no estaba bien, pero prefirió no decir nada, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Esa noche, mientras todos dormían, Tomás no podía dejar de pensar en las estatuas. Decidió regresar al lugar, decidido a destruirlas, para acabar con la extraña sensación que lo atormentaba. Se adentró en el bosque nuevamente, sin decirle a nadie, y comenzó a derribar una de las figuras más grandes con un hacha. Cuando el hacha impactó, un sonido sordo resonó en el aire, como si la madera estuviera mucho más densa de lo que parecía. Tomás, desconcertado, se detuvo por un momento, pero al mirar de nuevo, algo había cambiado. La estatua, que antes estaba en una posición inmóvil, parecía estar más cerca de él. Tomás se estremeció, pero intentó calmarse y continuar con su tarea. Sin embargo, en el momento en que volvió a alzar el hacha para golpear otra estatua, algo se movió entre los árboles. Un ruido bajo y gutural, algo que no podía identificar, lo hizo girarse rápidamente. En la oscuridad, vio sombras moviéndose, figuras que se deslizaban entre los árboles. No eran animales, ni seres humanos. Eran algo peor. El miedo lo invadió, y sin pensarlo dos veces, comenzó a correr de vuelta hacia el campamento, sin mirar atrás. Cuando llegó, los otros ya estaban despiertos, alertados por el ruido. Tomás les contó lo que había visto, pero sus amigos no lo tomaron en serio al principio. Pensaron que estaba paranoico por el cansancio o que su mente le jugaba trucos. Pero esa misma noche, algo extraño comenzó a suceder. Los árboles a su alrededor se movían como si algo estuviera caminando entre ellos, y una sensación de presión en el aire hacía que todo se volviera aún más espeso. Al principio, pensaron que era solo el viento, pero luego algo extraño sucedió. Uno de ellos, Ricardo, fue el primero en desaparecer. Al principio pensaron que se había adentrado en el bosque por su cuenta, tal vez asustado por las historias de terror que habían contado antes. Pero cuando pasaron horas sin encontrarlo, el miedo comenzó a crecer. Decidieron ir en su búsqueda, pero cuando llegaron al lugar donde había estado, encontraron algo que los paralizó. Una estatua de madera, tallada a mano, con la figura de Ricardo, exactamente igual a él. Sus ojos, vacíos y de madera, los observaban con una intensidad aterradora. El pánico se apoderó del grupo. Intentaron destruir la estatua, pero el hacha no lograba atravesar la madera, como si estuviera protegida por una fuerza invisible. Cuando volvieron al campamento, algo aún más siniestro los esperaba. La tienda de campaña de Tomás había sido destruida, y en su lugar, había una figura tallada en madera que lo representaba a él. Los ojos de la figura parecían brillar en la oscuridad, y cuando se acercaron a ella, un susurro bajo y gutural llenó el aire, como si algo les hablara desde el interior del bosque. El grupo intentó mantenerse unido, pero sabían que algo estaba cazándolos, algo que había sido despertado por sus acciones. La inquietante sensación de estar siendo observados no los abandonaba. No era solo el viento o las sombras,
algo los estaba siguiendo, una presencia invisible que los acechaba desde los árboles. La desesperación comenzó a apoderarse de ellos cuando otro miembro del grupo, Carolina, desapareció sin dejar rastro. En su lugar, dejaron una estatua de madera que representaba su rostro, pero esta vez, algo había cambiado. La estatua no estaba en la misma posición en la que la habían dejado, sino que estaba mirando directamente a uno de ellos, a Juan. Cuando lo miró, sus ojos parecieron moverse, como si la estatua realmente estuviera viva. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de lo peor: las estatuas no eran solo figuras inanimadas. Eran las almas de aquellos que habían desaparecido, talladas y atrapadas en la madera. Desesperados, intentaron huir, pero las estatuas comenzaron a aparecer en su camino, como si el bosque estuviera cobrando vida. Cada vez que pensaban que habían escapado, una estatua más aparecía, observándolos, acercándose lentamente. Las estatuas parecían tener una fuerza misteriosa que las mantenía en movimiento, siempre avanzando, siempre observando, nunca deteniéndose. La noche se alargaba y el grupo comenzó a ceder al miedo. Cada vez que intentaban destruir una de las estatuas, aparecía otra, más cercana, más aterradora. Sabían que algo los estaba cazando, algo que no podían ver ni comprender. Las estatuas no solo los observaban, sino que parecían absorber sus energías, arrastrándolos poco a poco hacia el mismo destino que les había ocurrido a los otros. El bosque, que antes parecía un lugar común, se había transformado en una prisión mortal. Ya no importaba qué dirección tomaran, siempre estaban rodeados por figuras de madera, sus ojos vacíos y malditos siguiéndolos sin descanso. Sabían que la única forma de escapar sería enfrentarse a lo que había creado las estatuas, pero no tenían idea de cómo hacerlo. En el último intento desesperado por sobrevivir, el grupo trató de regresar al lugar donde habían comenzado, pensando que si volvían al claro, tal vez podrían encontrar una salida. Pero cuando llegaron, el claro ya no existía. El bosque había cambiado. Las estatuas los rodeaban, y sus ojos rojos brillaban con una intensidad maligna. Fue entonces cuando uno de ellos gritó: «Estamos condenados». Las estatuas se movieron y, antes de que pudieran reaccionar, fueron arrastrados uno por uno, convirtiéndose en parte del bosque. La leyenda de los vigilantes nunca sería olvidada. Y así llegamos al final de este viaje al terror. Espero que estas historias hayan logrado inquietarte tanto como a mí al narrarlas. Si te han gustado, no olvides dejarnos tu me gusta, y si quieres más relatos espeluznantes como estos, no dudes en seguirnos para estar al tanto de todo lo nuevo que tenemos preparado para ti. Recuerda, el miedo siempre está a la vuelta de la esquina, o tal vez, más cerca de lo que piensas. Hasta la próxima. Y recuerda, en cada rincón oscuro, algo te está observando, esperando el momento perfecto para hacer su movimiento.